Estimados amigos, tengo hoy un invitado muy especial. Es un amigo de largos años, pero que tiene una trayectoria muy importante. Nació en Venezuela, se educó desde luego en los colegios comunitarios, pero luego hizo carrera en el exterior. Se casó en cierta etapa de su vida y estuve presente ahí también. Pero quisiera indicar algo que es un poquito sui generis. No conozco a otro miembro de la comunidad judía que haya servido en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Probablemente lo ha habido, pero alguien que conociera de cerca, ese es el doctor Alan Roth, quien hace residencia ahora en United Kingdom, en Inglaterra, pero que es venezolano, desde luego, porque el servicio militar lo hizo en Venezuela. Recuerdo muy bien todavía a los padres de Alan. Su padre era un hombre de mucha tradición, un hombre súper inteligente, y aparentemente Alan heredó muchas de esas neuronas y su cerebro está lleno de ellas. Así que para mí es un muy cordial placer conversar hoy en día contigo, Alan. Bienvenido a Café con Fe, Alan. Bueno, Brenner, muchísimas gracias por su invitación. Es un placer estar con usted y con tantos de sus seguidores internacionalmente. Muchas gracias. Alan, dinos, ¿por qué fuiste al servicio militar? Por tres razones principalmente. Primero, porque Venezuela salvó a mis padres del mismo destino que lamentablemente subían en sus respectivas familias. Venezuela les dio una visa y con esa visa escaparon a Venezuela y se salvaron. Y así nací. Yo siempre pensé que le debía una deuda de gratitud al país y que esa era una buena forma de repagar esa deuda. Segundo, que yo tuve un tío, el hermano de mi madre, que sirvió como oficial en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial y siempre fue para mí un ejemplo en varias maneras, pero uno de sus ejemplos fue el militar. Y pensé que había hecho algo de su vida con eso y me pareció un importante ejemplo así. Y tercero, que en la universidad tuve la exposición a los antiguos filósofos griegos. Una de sus creencias era que un hombre debería tener tres importantes contribuciones: como hombre de familia, como profesional y también dar algo de sí al país o la sociedad donde vivía. Yo pensé que el servicio militar era una buena manera de cumplir con eso, en ese tercer requisito. ¿Sabes? Me hace recordar, creo que fue un holandés o alguien, que en una oportunidad dijo, ¿por qué es que muchos miembros del pueblo judío son tan capaces, son tan inteligentes y a veces tienen inteligencia superior al resto de la población? Entonces, él dijo lo siguiente: en la Edad Media, por ejemplo, cuando uno tenía hijos, ¿qué hacía? Uno de ellos iba a la iglesia, a servir en la iglesia, porque la iglesia era el poder dominante en la Edad Media. Otro al servicio militar. Y otro sería a lo mejor un campesino, sería un obrero, estaría en el comercio de alguna manera. Bueno, los que iban a la iglesia no se procreaban. Los que iban al ejército, no todo el mundo regresaba vivo. Y mientras que en la tradición judía era todo lo contrario, buscaban siempre el hombre que era rico, exitoso, iba entonces a la yeshiva, iba a una casa de estudio, pregunta cuál es el mejor alumno, que ese es el que quiere para su hija, y había una combinación extraordinaria. Yo no sé si eso es así, pero te lo digo solamente ilustrando lo que me acabas de decir, de que sentiste también que tienes que dar algo al país que salvó a tus padres, y me parece que es sumamente loable, porque hay muchos que dicen, más que los venezolanos de muchas generaciones, son los inmigrantes que realmente quieren con mayor profundidad a Venezuela, porque saben cuál es la alternativa. Los venezolanos que nacieron en el país y están ahí por generaciones, creen que ese sol que los alumbra les pertenece, el clima, eso es suyo, así debe de ser. Pero quienes vienen de otras latitudes saben de que hay alternativas y a lo mejor por eso aprecian mucho más a Venezuela. Pero quiero ir a otro lugar.
Alan, ¿dónde hiciste tú tus cursos universitarios? Porque tú tienes un PhD en química o en física, algo por el estilo, ¿no? Y tú eres ahora profesor en una universidad que tiene cierto renombre en todo el mundo, en Cambridge University. ¿Cómo llegó un joven venezolano salido de moral y luces que sirvió en el ejército? ¿Cómo llegó a ser catedrático en Cambridge University en Inglaterra? Disculpe, Rabino, yo sé que Cambridge, he oído hablar de Cambridge, no sé mucho al respecto. Yo Pero soy tú eres de catedrático de la Oxford, perdón, tú universidad. eres de Oxford, discúlpame, tú eres de Oxford, Oxford, ok, disculpa, pero Cambridge, Oxford, están más o menos por el mismo nivel, ¿no? ¿O no? Oxford es más. Mire, eso es un tema que tiene 800 años siendo discutido y yo estoy convencido de que Oxford es mejor, pero bueno, hay gente que tiene... Yo salí de Venezuela cuando me gradué de bachillerato y me fui para Estados Unidos a estudiar química. Y estudié en Cornell, donde casualmente el profesor con quien yo estaba estudiando ganó el premio Nobel mientras que yo estaba allí. Y no solo fue esa una gran suerte, sino que es un galiciano, como usted y como mi padre, que se llama Roald Hoffman. Y yo estaba estudiando con él en el momento que él ganó el premio Nobel. Y fue una experiencia especial como estudiante y como científico en formación, pero le cuento anecdóticamente que cuando mis padres una vez vinieron a visitarme a Ítaca y el profesor Hoffman, el profesor se enteró, él dijo, dile a tus padres que los quiero invitar a almorzar, y él nos llevó a los tres a una de las cafeterías de la universidad, pero lamentablemente no pude participar mucho en la conversación porque fue todo en Yiddish, y yo lamentablemente en ese momento mi Yiddish no era tan bueno como es hoy. Al finalizar Cornell, me fui para Columbia, donde hice el doctorado, y después terminé mis estudios en la Universidad de Oxford, con el postdoctorado. Wow. Bueno, yo me acuerdo también que tú no te casaste cuando eras tan joven. Si mal no recuerdo, hace 10, 12 años que te casaste, pero no te casaste ni en Miami, como muchos venezolanos se casan en Miami. No te casaste en Caracas tampoco, ni te casaste en Londres. ¿Dónde te casaste? Yo recuerdo, ¿no? Dinos dónde te casaste. Sí, yo creo que usted se recuerda quizás también como yo, no tanto como el Husen, pero el Mesadek Edition de una jupá, yo creo que se recuerda también. Berlín. En Berlín. Y en Berlín nos casamos de nuevo por una serie de razones, una de las cuales es que la rama de mi padre, de su familia, sobrevivieron muy pocos. Y uno de los pocos que sobrevivieron estaban ya en Berlín desde los años 20, durante la guerra, o un poquito antes de la guerra, terminó en Palestina y después en Israel y después regresaron a Berlín. Así que desde el punto de vista familiar, yo tenía un tío y unos primos en Berlín. Y eso era un factor para mí, porque soy muy cercano a mis raíces en Polonia y en Santi en particular. Y segundo, que la familia de mi esposa, que nació en Bruselas, se mudó a Alemania cuando ella era niña. La familia vivió en Düsseldorf, y dado que estaba viviendo en Alemania, era natural que Alemania, de donde es la Cale, tuviera algo que ver. Así que Berlín fue un buen compromiso, y hasta el sol de hoy, Rabino, permítame agradecerle a usted y a Rebecca Henny por haber venido a nuestro matrimonio y por haber sido el Mesadek Edition de nuestro matrimonio, y habernos dado ese gran honor y placer de tenerlos a ustedes allá en nuestra boda. Mira, qué raro, ¿no? Y de cierta manera una justicia histórica, porque lo que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial quisieron hacer, y creo que una vez hasta fuimos al Reichstag, hubo una cena el viernes en la noche en el Reichstag, hazme recordar, creo que fue así, el lugar que quemaron, que era el Parlamento, donde se exterminó una tercera parte del pueblo judío, y ahora se realizó una boda. O sea, es todo lo contrario. Por un lado, Hitler quiso destruir al pueblo judío, pero por ahí se estaba reconstruyendo.
porque tienes 2 hijos y los estás educando maravillosamente, porque ya los conozco y veo cómo están inmersos en la tradición judía. Así que de cierta manera me parece justicia histórica que lo hayas hecho ya. Yo tengo entendido que tú eres también muy activo en tu sinagoga. Tu sinagoga tiene un nombre muy raro, ¿no? Se llama St. John's Wood Synagogue. Mira, un nombre un poquito raro para una sinagoga, en lugar de que se llame Bet Shalom, yo que se llama Saint John, Saint John's Wood. Y ahí el rabino es un Dayan, es el Dayan Binsta, que es Dime, ¿tú te pudiste incorporar a la sinagoga? ¿Te permitieron entrar un venezolano? Y ahí hay mucha tradición en Inglaterra. ¿Tú eres miembro de la sinagoga? Yo no solo soy miembro de la sinagoga, rabino, soy también miembro de su junta directiva ahora. Es una sinagoga efectivamente de cierta prominencia dentro del Reino Unido, y ahí se hace la ceremonia de transición del Chief Rabbi, y donde viene normalmente un miembro de la Casa Real, y cuando el actual Chief Rabbi, Rabbi Mervis, asumió el cargo del rabino Sachs, entonces vino el príncipe Carlos, el heredero al trono, y hay fotos estupendas de los dos, de él flanqueado de los 2 rabinos. Y es una sinagoga muy parecida a la sinagoga que usted dirigió tan exitosamente durante décadas en Caracas. Es una sinagoga ortodoxa donde efectivamente el rabino principal es el miembro del Beit Din de Londres, y donde yo me he sentido junto con Stephanie y ahora los niños muy a gusto, porque de nuevo me crié en su sinagoga, y la transición al St. John's Wood Synagogue, de hecho la única sinagoga creo que en el mundo que tiene el nombre de un santo, me ha sido muy fácil. No, admiro eso porque uno se imagina, no estoy seguro, ¿no? Pero uno se imagina de que Inglaterra está llena de tradición. Ahí hay fábricas de 300 años, de 500 años. Hay un reinado de Dios sabe cuánto tiempo. Aunque Inglaterra tiene su historia con el pueblo judío. Expulsaron a los judíos en un par de oportunidades. Pero de todas maneras, está lleno de tradición. O sea que un venezolano llega y de repente se incorpora a la sinagoga y llega a ser miembro de la junta directiva. Eso me hace cambiar lo que yo creo que los ingleses son fríos, etcétera, que no permiten que alguien penetre, yo qué sé, pero tal vez no es una señal de lo que son los ingleses. Yo creo que es una señal de lo que es Alan Roth, de que Alan Roth es un hombre sumamente capaz y sabe cómo integrarse, cómo aportar a la sociedad inglesa y cómo aportar a la sinagoga también. Dinos algo sobre Oxford. Y ya no voy a mencionar Cambridge para nada. Dime, ¿qué haces en Oxford? ¿Qué haces en la universidad? En Oxford soy catedrático del departamento de química, que fue el departamento donde yo estudié allá, y también soy, en Gran Bretaña hay el equivalente del National Academy of Sciences, solamente que en vez de haberse fundado en el siglo XX, el Royal Society es una sociedad que se fundó en los tiempos de Newton, y Newton fue miembro, al igual que fue Einstein y una serie de científicos en la historia. Y el Royal Society me dio un appointment como Entrepreneur in Residence en la Universidad de Oxford. Así que tengo 2 appointments, uno en el Departamento de Química como catedrático y otro del Royal Society. Dime, Alan, tú tienes ya muchísimo tiempo fuera de Venezuela. Imagino de que has visitado en algún momento. ¿Tú todavía sientes algo por Venezuela después de haber estado tanto tiempo fuera? Rabino, como todos sus invitados que ha tenido en este programa, con usted mismo, nuestros oyentes, yo siento un vínculo con Venezuela sumamente profundo, sumamente cálido y emocional. Y dado que disfrutamos de un periodo que tuvo el país formidable, no solo en su historia, sino en la historia de cualquier país, constantemente siento nostalgia por la vida que tuvimos todos en Caracas y en el resto del país. Yo habiendo estudiado allá, habiendo dado clase en la Universidad Central, habiendo sido parte de las Fuerzas Armadas, que mis padres tuvieron una vida como miembros de su comunidad tan exitosa, mis hermanos se criaron, tuvieron hijos allá.
Por supuesto, estoy sumamente vinculado con Venezuela, para siempre lo estaré. Alan, hay algo que me sorprende muchísimo. Tu idioma nativo es el español, hablas inglés, obviamente, estudiaste fuera del país, enseñas, vives en Londres, y sin embargo veo que tienes una nostalgia por país donde no naciste, pero tus padres no hacen más que mencionar una ciudad, Sanz, eso para ti te ha marcado mucho. Uno anticipa de un joven moderno que está al día en todo, obviamente. Sin embargo, siente esa nostalgia por un pasado de Europa Oriental, donde la tradición judía se cumplía de diferentes maneras. O sea, tú sientes lazos históricos también con el pasado, muy profundos. Creo que es un caso extraordinario. ¿Tú crees que otros miembros de tu generación sienten lo mismo que tú? No, Rabino, yo creo que no es tan común. Dentro de familias hay hijos que se interesan un poco más y otros un poco menos por sus raíces y por su historia familiar. Yo creo que es una cuestión de gusto personal. Yo desde muy temprana edad me interesé por la familia de mis padres que nunca conocí, aún yo antes de haber oído la palabra Samso o Muaba. Y a través de los últimos años he aprofundizado eso enormemente a través de mi interés en la familia, en mis abuelos, en mis bisabuelos, qué fue de esa vida en Polonia que usted vivió antes de la guerra, que mis padres también, la genealogía, conversaciones con gente que casualmente conoció a mis abuelos en Sanz, investigación personal. Yo estuve en Sanz, yo estuve en el apartamento donde mi papá se crió, casualmente no fue destruido. Yo le traje a mi padre un video de haber estado dentro de su apartamento y fue un momento muy emotivo. Entonces, realmente toca un punto interesante, Rabino, que yo soy una persona muy vinculada a estas raíces mías en Polonia y en Neusander, que era Austria cuando mi papá nació. Vamos un poquito hacia el futuro. Creo que son más o menos 4 horas y media de vuelo desde Londres a Tel Aviv. ¿Tú sientes algo por Israel? ¿Has visitado Israel? A Israel vamos constantemente con los niños, Stephanie sola, ella con los niños, y la verdad es que la proximidad geográfica a Israel sencillamente ha ayudado a que pasemos lo más frecuentemente posible allá. La última vez que estuve fue justamente por una boda hasídica de un autor que escribió un libro sobre Sanz, donde mi abuelo está mencionado, donde el rabino, creo que no el Sanz actual, pero uno de los rabinos de las importantes dinastías hasídicas fue el Mesa de Kedishin, y yo fui a ese matrimonio solamente por 2 días. Así que voy frecuentemente a Israel, es una parte importante de nuestra vida. ¿Cuál es tu impresión de Israel? Tú ves ahí una sociedad pujante, tú ves el desarrollo tecnológico, tú eres un científico, un químico, tú puedes sentir el pulso del avance de Israel. El pulso del avance de Israel es algo que se siente no solo por mí de una manera muy fuerte, pero la prueba está en que se siente internacionalmente, tanto por líderes de la industria como por líderes políticos y el público en general. Es un país realmente bendecido por Dios, y yo creo que esa bendición pues, ha dado fruto de todo tipo, uno de los cuales, por supuesto, es también el área científica, pero no solo esa. Sabes, Dios bendijo a Venezuela con ese glorioso sol, a Caracas con el Ávila que todos veíamos todos los días, las costas, las playas venezolanas, en fin, las playas más bellas que hay en el mundo están en Venezuela, con oro, con combustible, bueno, no con combustible, en el combustible no hay, pero había petróleo. Lamentablemente no sabemos cómo convertir ese petróleo en combustible en Venezuela con tantas riquezas naturales, ubicación geográfica extraordinaria en el norte de Sudamérica, lo que está más cerca a los Estados Unidos, que sin duda alguna es un país líder, no quiero decir el país líder, ya que te encuentras
en Inglaterra, ¿no? Pero es un país líder en el mundo. O sea, la ubicación extraordinaria. Sin embargo, siempre pienso que la riqueza mayor del país son su gente, son los venezolanos. Y uno cree de que un venezolano se destaca en Venezuela porque la competencia no es tan recia, mira contra quién está compitiendo. Pero si saldría al mundo, al gran mundo, probablemente no podría ocupar ningún puesto de importancia. Y aquí estás tú, Alan, un joven que nació en Venezuela, está en Inglaterra y está en Oxford, está en la sinagoga de St. John's Wood, que se destaca en todos los ámbitos. Y yo creo que es la riqueza humana la que le da riqueza a los países. Israel, sin duda alguna, lo demuestra más que cualquier otro. Es un país pequeñísimo, pobre en geografía. Eso decía Shimon Peres, una cita que me encantó. Pobre en geografía, rica en historia. Pobre en geografía, rica en historia. Bueno, y tú eres una persona también que está inmersa en la historia. Bueno, Santayana ya sentenció que aquellos quienes no estudian la historia, no aprenden de errores pasados, van a cometer los mismos en el futuro. Así que me alegra de que estés con nosotros, alguien que está bien anclado en el pasado, pero que vive muy bien el presente y sobre todo que está educando a sus hijos en la tradición judía, estoy seguro en el mundo científico también, y junto con Steffi, con tu esposa, tienes una familia extraordinaria. Así que, Alan, quiero agradecerte muchísimo por conversar con nosotros, porque creo que eres un ejemplo digno de lo que un venezolano puede alcanzar en el exterior, pero que siempre tiene lazos emocionales profundos con Venezuela, con su gente, donde te educaste. ¿Quieres decirnos un mensajito? ¿Tú crees que Venezuela va a cambiar pronto? ¿Qué crees tú? Venezuela tiene un futuro brillante. Es un país, como usted bien lo dijo, con gente extraordinaria y va a seguir siendo extraordinaria. Los recursos que tiene también son extraordinarios, recursos naturales y abundancia en riquezas, en minerales y riquezas naturales. Y yo creo que esos dos factores van a llevar a Venezuela de nuevo a tener muchísimo éxito. Yo soy absolutamente de una opinión optimista con respecto al país. Bueno, yo creo que es un mensaje maravilloso para todos nosotros que aunque nos encontremos lejos de Venezuela en este momento, tengamos un lugar muy especial para Venezuela en nuestro corazón. Tal como dijo el gran poeta Yehuda Levi, Anoji b'ma'arav, libi b'mizrach. Aunque él está al fin del occidente, su corazón sigue en el oriente. Bueno, parte de nuestro corazón está en Venezuela, sin duda alguna. Doctor Roth, ha sido un privilegio conversar con usted hoy y le deseo mucha salud. Cuídese en este momento de pandemia que nos está azotando a todos y con la ayuda de usted y otros científicos, pronto estoy seguro que vamos a tener una vacuna y vamos a estar seguros frente a esta pandemia y nos habrá dado una lección importante, cómo prepararnos ya para una posible pandemia en el futuro también. Un gran saludo, doctor Roth, y muchísimas gracias por estar con nosotros.